Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Tampoco vivían como gente corriente, independientemente del estilo radical que efectuaran, sus modos de vida oscilaban entre la comodidad y la suntuosidad, aunque quizá no del modo que cabe esperar de multimillonarios. Exponente de sus posibilidades son los primos que viven en Cambridge, centro espiritual de su generación, como para sus padres fue Nueva York. Sandra vive allí, encerrada entre cuatro paredes, sola, en dudosa comodidad. Peggy, que suele vestir tejanos y una vieja blusa, viene y va, afincada en un anticuado apartamento de estudiante con muebles de segunda mano. No lejos de allí, su hermano Richard vive, algo mejor, en una modesta casa de madera, con un recibidor recubierto de exquisitas fotografías que él mismo ha hecho en la melancólica costa de Maine. Neva, otra hija de David, posee una casa de 2 plantas y estructura de madera en Bartley, la calle más elegante de Cambridge. La casa está rodeada de espaciosos céspedes y discretamente apartada de la acera, una vivienda al alcance de cualquier abogado o corredor de bolsa. Consagrados, su marido es profesor de inglés, pero entrar a ella es como entrar en otro mundo, alfombras orientales, a modo de estanques de color en la brillante geometría de los parquets y en las paredes cuadros elegidos para realzar las ricas tonalidades y texturas de las maderas y tapizados de los muebles. La decoración interior de la casa de Neva ha costado $600,000, una decoración que ella misma confiesa es una casi perfecta imitación de la casa de su padre en Manhattan. Laura vive cerca de Neva, en una casa igual, con interior acogedor y de buen gusto, pero no tan ostentoso. Ella nos comenta, lo que ha hecho Neva es incomprensible. A mí no se me ocurriría vivir en una casa como la de mis padres. Sin embargo, también ella hizo no hace mucho algo que sus primos consideran igual de absurdo, gastar más de $1,000,000 en la adquisición de 30 acres selectos de los viñedos Marta. Richard circula por Cambridge en una vieja bicicleta, pero los fines de semana suele acercarse al aeropuerto para subir en su aeroplano monomotor y realizar un breve vuelo hasta Maine, o sube a bordo de su motora de $20,000 para darse una vuelta por la bahía. Su hermana Abby conduce un Volkswagen antiguo, pero uno de los sitios a los que va con él es a la granja de 100 acres en Hampshire, por lo que pagó al contado varios cientos de miles de dólares. Tratan de secularizar el dinero, desvinculando su empleo y su disfrute de la asunción de las obligaciones que impone el incrementarlo y multiplicarlo, destinado su poder al bienestar de la humanidad. La afirmación de Laura sería la absoluta refutación histórica a la pretensión de su bisabuelo de que Dios le había dado la fortuna. No existe manera de justificar el dinero. Yo logré liberarme cuando me dije, bien, lo tienes, pues es tuyo. Tú no tienes la culpa de tenerlo. Adelante y haz lo mejor que puedas con él. Han descubierto que gastar su dinero no incrementa su endeudamiento con la fuente de origen, pero, sin embargo, rara vez lo gastan sin un grado de autofiscalización que, según los primos, va desde una actitud puramente metafísica a otra de índole casuística. Alida, la hija más joven de JDR3, decidió no hace mucho sustituir su viejo Volkswagen. Estuve pensándolo casi un año. Al final me decidí y me compré este BMW que deseaba hace mucho tiempo. Nunca había hecho nada tan extremado. No es que me sienta culpable, pero me resultó traumático comprar el coche. No hubiera podido comprarme un Mercedes o algo parecido. Son coches para ricos. Pero verdaderamente me gusta mi coche y no siento haberme gastado el dinero. El concepto de que el dinero no es algo de lo que uno disfrute como cosa natural es lo que procura malestar. Yo considero que debe poder disfrutarse, pero manteniendo un equilibrio. Sin embargo, el dinero sigue siendo un poderoso tótem al que hay que acercarse con recelo y cautela, sino con reverencia. El elemento principal en mi vida sobre el que he aprendido a ser inconsciente es el dinero y las condiciones materiales de mi existencia. Antes era para mí cuestión de apocamiento, de cálculo, de represión, nos dice Abby. Esta tendencia a envolver el legado familiar en una neblina de inconsciencia es una característica relevante de la generación de los primos. Un parámetro de su enraizamiento es el hecho de que, aunque ya constituyen un grupo más bien adulto, los primos supieron la magnitud y la extensión de la fortuna
que iban a heredar solo por la difusión pública de los datos financieros comunicados por Nelson en su comparecencia ante el Congreso. Hasta aquel momento la familia, una de las más reservadas del país, había mantenido estos datos en secreto para sus propios miembros. La mayoría de los primos ignoraba por aquel entonces incluso los perfiles épicos de sus antepasados. La hija de Nelson, Anne, que en cierta ocasión en una visita a Versalles se sintió apurada al enterarse de que su abuelo había financiado la restauración, nos dice: «Tengo tendencia a ocultar la historia familiar. Cuanto más descubres las cosas que hizo el abuelo, más insignificante te sientes. Nadie nos habló nunca de su vida y sus obras. Mi padre, por supuesto, jamás». Es algo de lo que todos los primos se quejan y ninguno de ellos explica ese silencio. Quizás, como señala uno de ellos, sea debido a la propia ambigüedad de los hermanos en relación con los logros de su padre, ya que seguían viviendo en fincas creadas por él y gestionaban sus negocios a partir de instituciones fundadas o adquiridas por él, por lo que se mostraban reacios a hablar, como si la explicación fuera también a empequeñecerlos. Sin embargo, el no saber y el no querer saber son actitudes difíciles de desvincular en esta familia. Es temible descubrir cosas relativas al dinero, afirma Lucy llanamente. Cuesta muchísimo hacerse a la idea. Lucy, una de las personas más sensibles y seguras de los primos, ha desarrollado una especie de visión tubular en la que las confusas complejidades casi metafísicas de sus orígenes quedan filtradas como por una lente Polaroid que le permite aislarlas y considerarlas paulatinamente paso a paso. Ser un Rockefeller sigue siendo el mismo, y lo que haces es desarrollar el resto del organismo como si la invalidez no fuera realmente tuya. En el caso concreto de Lucy, como en el de la mayoría de los primos, y además a Lucy le ha servido para convertirse en psiquiatra. Lo mejor del dinero es que te permite ir a buenos analistas, dice con sorna. A través del análisis yo he aprendido a pensar. Antes de ella no había tenido ocasión de pensar en las cosas. No sabía cómo funcionaban las cosas, ni conocía su modo de relación con los individuos. Después de ver las cosas claras, Lucy volvió a casarse y tuvo hijos. Igual que en el caso de otras primas, el primer matrimonio fue una especie de sacrificio necesario para que el segundo no fracasara, y una novedad paralela fue que descubrió que deseaba estudiar alguna especialización y no depender de expertos como sus padres. Si hago algo, quiero hacerlo bien. No quiero ser una pseudo especialista. La psiquiatría ha sido un factor importante para resolver el dilema. Los hermanos no dominan un sector concreto. Hay algo en relación con mi madre que en particular me impulsó en esta dirección. Era una mujer que flotaba, no tenía unas amistades muy definidas, sin papá o sin nosotros. Creo que se había encontrado desválida. Yo no quería caer en esto. Quería ser capaz de conocer mis objetivos, pero era difícil. Fue a una facultad de medicina y tuvo que estudiar mucha biología y física. El consejo de la facultad la aprobó, pero le hizo repetir el primer curso. Pensaban que yo renunciaría. Después, un miembro de la comisión me dijo que era una de las cosas más injustas que había visto hacer al rectorado y que a mí me lo habían hecho por ser una Rockefeller y considerar que alguien con tanto dinero no debía estar en la facultad de medicina. Pero yo seguí adelante y aprobé los estudios. Tuve que estudiar rompiéndome los codos. No me quedaba tiempo para nada, pero lo hice. La solución de su hermana Marion es también una reacción en contra de la familia, marcándose el objetivo de hacer todo por sí misma, desde cocinar su propia comida hasta ganarse el dinero para vivir. Había intentado huir de una vida en la que todo se lo hacían, en la que todo era perfectamente simétrico, casi de una exactitud clínica, exento de personalidad. El lograrlo totalmente por sí misma es un triunfo. Fue algo que se inició en la adolescencia, cuando le regalaron su primer caballo, Kenny. Era distinto a los caballos de los establos del abuelo. Allí a los animales los mantenían limpios y elegantes, casi perfectos. Kenny no era fina, pero yo la cuidaba con mis propias manos. Al principio pensé que no sería capaz, pero qué gozo al ver que sí podía. A mis padres les gustaban las cosas bellas, bien hechas. En su vida no hay ningún trastorno. Todo encaja perfectamente. Se lo hacen todo. Son como presos. Yo me he rebelado totalmente contra eso. Soy muy extremista, pero quiero mantenerme al margen de ese mundo en el que nunca sabes realmente nada, en el que sigues siendo una niña por mayor que seas.
Ha habido momentos en mi vida en que casi me habría gustado ser una oveja para tener lana y cardarla e hilarla y hacerme yo misma una manta. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Seguimos leyendo la cuarta parte. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.